Por sus selvas tropicales, las etnias feroces que habitaron y aún habitan esa tierra, los piratas que poblaron sus mares con lingotes de oro y joyas robadas, por el ron y otros derivados del azúcar, la comida, criol, la diversidad de sus ritmos, de sus culturas y de sus lenguas, hay pocas regiones del mundo tan míticas como el Caribe. Fue en esa zona geográfica donde inició la conquista de América. Las aguas de ese mar, así como sus costas, fueron el escenario en el que portugueses, españoles, holandeses y británicos se disputaron las riquezas extraídas de nuestro continente. Después de exterminar a los indígenas de las islas, los europeos importaron de África personas esclavizadas en cantidades inimaginables, de modo que el Caribe alberga hoy una de las diásporas africanas más importantes del planeta. Las migraciones no han cesado ni siquiera en el presente, y es por esa razón que el Caribe es actualmente una zona geográfica con una mezcla y una diversidad inusuales para su tamaño. Esperamos que reconozcas en nuestra revista la humedad ambiental y el sabor astringente del salitre, pero también la rabia que generan las invasiones y las dictaduras, la opresión, la pobreza, el hambre y la desesperanza. Esperamos que los programas de este verano sean para ti un viaje, no la travesía superficial del turista, sino uno de esos viajes que nos devuelven a casa transformados y que son sin duda los que más valen la pena. Bienvenidos a una edición más del programa de la revista de la universidad. Seguimos con nuestro tema El Caribe y estamos aprovechando la circunstancia desafortunada por un lado de la pandemia que nos tiene encerrados en casa, fuera del estudio de TV UNAM, con nuestros amigos ingenieros, nuestros amigos técnicos, pero que también nos permite viajar a través de la pantalla. Y estamos entonces pues tomando esta ocasión para ir a distintos puntos del Caribe, que es nuestro tema de verano, y pues conocer un poco más de esas geografías, de quienes lo habitan y también de quienes pues emprenden un éxodo desde el Caribe o hacia el Caribe. Otra de las maneras tradicionales de viajar es el papel, son los libros, ¿no? Una de las primeras maneras de soñar en otros lugares. Y entonces, pues quería también recordarles que tenemos la edición de verano de la revista de la universidad dedicada al Caribe en papel y que pues creo que es un buen momento para suscribirse. Pueden suscribirse por un año, por 500 pesos, les llega la revista todos los meses a su casa. Bueno, después de este pequeño anuncio comercial, quiero decirles entonces que hoy nos vamos a Panamá. Nos vamos con un director y productor de cine documental. Él es Orgun Wagwa, él es Kunadule, como se dice en el idioma Dulegaya. Ahorita nos va a explicar un poco de qué se trata todo esto. Ha producido varios documentales y uno de ellos, Héroe Transparente, fue ganador del Doc TV 2014 en Latinoamérica. Y bueno, pues te damos la más cordial bienvenida, querido Orgun, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Yael? Buenas. Muchas gracias por la invitación y muy contento conversar con ustedes. Así que estamos. Ya conversamos un poco de México y de los mezcales antes de iniciar esta conversación. Ya empezamos a tomar una cervecita y entonces estamos en ambiente para que nos digas, Orgun, ¿quiénes son? Nos introduzcas un poco en México, ¿quiénes son los Kuna o los Kunadule? Bueno, ¿quiénes son los cunandules, no? Nosotros, los cunandules, habitamos entre Colombia y Panamá. Somos una nación que estamos en una parte sí, de Colombia. Hay dos pueblos actualmente y en Panamá. Y en Panamá, bueno, estamos en Cunayala, en Huargandi, Madungandi y Tacarcundeana. Son territorios que fueron, por decir, son comarcas de alguna forma, menos Tacarcundeana, ¿no? Así que habitamos la parte del Caribe nosotros. Yo soy de la parte de Cunayala, que es el Caribe, esto de Caribe Cuna. Sí, es una franja que se ve en el mapa, es una franja muy larga, muy fina, digamos, ¿no? Sí. Que se extiende a todo lo largo del Caribe. Y pensando en Cunayala, quería también, pues, comentar un poco el término Aviala. Aviala, hicimos un número de la revista llamado Aviala. Aviala se usó o se usa hoy en día, se usa por distintas personas para tratar de nombrar el continente americano
con un vocablo distinto a América, ¿no? Que viene de Américo Vespucci, en fin, es un nombre en cierto modo europeo, ¿no? Que pone como una impronta europea sobre el continente, y se utiliza el nombre Abya-Yala. Abya-Yala proviene también de la lengua kuna, ¿no? O dulegaya. Sí, sí, exacto. Abya-Yala viene es una palabra kunadule. Bueno, realmente como unos hermanos, yo no sé si es ecuatoriano, boliviano, en los 90, 80 por ahí, en ese tiempo cuando se estaba tratando de conmemorar o no conmemorar los 500 años de la invasión. Y allí escucharon la palabra Abya-Yala, y ahí fue que empezaron como a preguntarse de qué significaba, ¿no? Y claro, diferentes poblaciones, diferentes naciones tienen nombre a este continente, y nosotros le decimos, lo llamamos Abya-Yala, tierra madura, ¿no? Tierra de una forma ensangrentada, una tierra que está viva, ¿no? Y así que más los hermanos del sur adoptaron esa palabra y llaman a este continente Abya-Yala, ¿no? Así que realmente los hermanos, por decir, se apropiaron prácticamente de la palabra, y nosotros feliz. Claro, por supuesto. A mí me parece bastante poético, por lo menos simbólico, que sea justamente en la cintura de América, ahí donde digamos, en el centro, Centroamérica, en la cintura, en la parte más estrecha, y de hecho que es donde la parte más inexpugnable, ¿no? Porque es donde precisamente está esta selva del Darién, llamada el tapón del Darién, que no permite, que no permitió en cierto momento que la carretera panamericana, que pretendía vincular toda América, que es una construcción, pues también en cierto modo colonizante, digamos, del comercio, tiene sus buenas ideas de juntar a todos los países, pero también, ¿no? de globalizar, digamos, el tránsito, pues para en el tapón del Darién, es decir, ahí no puede pasar esa carretera. Y entonces es bastante simbólico que de ahí salga también una alternativa al nombre América, ¿no? Una resistencia. Los Kuna, siempre han resistido y siempre han vivido ahí, es decir, siempre han estado ahí en esta franja del Caribe y han sido resistentes a la colonización, o cómo se construye esto. Bueno, los cunandules siempre sí, exacto, sí, como siempre han estado resistiendo a esa invasión desde la llegada de los españoles. Como yo creo que una vez escuché decir a una pensadora mije que a los mijes también lo conquistaron el Estado mexicano, ¿no? Yo te podría decir algo, de alguna forma los cunas también lo conquistaron el Estado panameño, ¿no? Y el Estado colombiano, ¿no? Porque en sí, el pueblo cunatule, en esa resistencia, ¿no? También estuvieron relacionándose con piratas, ¿no? Con corsarios, que tuvieron una alianza muy importante para combatir esa tiranía española, sí, castellana, ¿no? En sí, y así que por eso resistieron. Y también como que, bueno, también hay que ver que cuando esa alianza se rompía de parte de los europeos, hubo matanzas realmente contra los escoceses, franceses y esto, ¿no? Así que ha habido esto, ¿no? De resistencia en esa área, ¿no? En esa franja entre Colombia y Panamá, ¿no? Porque es un territorio cunandule, toda esa área, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, en el sector de Darién, aunque no existen muchos cunandules, en la parte más cerca del mar del Pacífico, quedan los nombres, ¿no? Metetí, Pinogana, todos esos nombres quedaron allí, ¿no? Así que esto son huellas que se quedan. O sea, se quedaron ahí, pero ya no es territorio cuna.
No, actualmente no es un territorio cuna, ya están Ok, tomados. pues fueron desplazados los cuna. Exacto, sí, prácticamente fuimos desplazados más hacia el Caribe, porque prácticamente el pueblo cunandule tiene apenas 200 años de tener una relación directa con el mar Caribe. Y dime algo, ¿se consideran ahora una cultura del Caribe? O sea, ¿ven hacia el mar o más bien ven hacia atrás, hacia la tierra, hacia las tierras perdidas? Bueno, en sí, yo creo que nosotros como nos hemos adaptado, siempre hemos estado, el pueblo cunandule siempre ha estado adaptándose a los lugares, a los espacios, ¿no? Siempre es un pueblo que muy creativo en su forma de vivir y convivir con los espacios. Por ejemplo, cuando llega a este territorio, que es el mar, estamos hablando hace 200 años más o menos, eh, es como que conocerlo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta como que, bueno, que todavía falta conocerlo, ¿no? Y estamos en ese, pienso que todavía no nos hemos eh, familiarizado tanto para decir como que conozco el mar, pero sí ya existe esa cuestión, relación con el mar, ¿no? Con el Caribe y también con todo lo que es lo que es el Caribe, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, con la cuestión del aprovechamiento de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, el turismo, por ejemplo, que todo el mundo quiere ir al mar, todo el mundo quiere conocer las playas, y bueno, el pueblo Cunandule aprovecha de ese espacio, ¿no? De acuerdo, pero, o sea, la invasión, o sea, no, iba a decir invasión, no has dicho invasión, pero digamos, la llegada turística en ciertos lugares del Caribe es una especie de invasión y es una especie Contradicciones, exacto. no, es algo que destruye. Exacto, exacto. Es que, por ejemplo, ahora mismo con la cuestión el turismo es un problema realmente, pero a la vez como esto apenas tiene, digamos, el turismo masivo apenas tiene como 10 años prácticamente desde que abrió la carretera, ¿no? Y hay esa contradicción, ¿no? De que les sirve esto como una entrada para poder sobrevivir como el Congreso, como pueblo, como comarca, y también es una invasión, ¿no? Del, de los turistas que buscan la playa, el mar, ¿no? Que esto es el Claro. pensamiento de ellos, ¿no? Como que Cunayala, sol y playa, ¿no? No cultura, ¿no? Si quieres, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a ver un poquito qué es lo que hay, que no es la parte turística quizás, ¿no? Toda esta parte de cómo el Caribe ha penetrado en la cultura de Cunayala, en las leyendas, quizás en el arte. Nos damos una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en nuestro viaje a Gunayala, en la costa caribe de Panamá. Estamos con Orgun Wagwa y estábamos platicando un poco de cómo el pueblo Cuna, bueno, Cunadule, se ha instalado en la costa caribe y cómo se ha empezado a adaptar y a convivir, ¿no?, con este entorno marino. ¿Cómo ha entrado en Orgun bueno, a través de estos años, el mar, el Caribe dentro de la cultura guna? He visto, por ejemplo, que hay leyendas. Tú te haces un pequeño documental sobre la presencia de la tortuga marina, de la tortuga baula, me parece, Sí. en algunas leyendas, es decir, cómo van adaptándose y cómo van haciéndose gente del mar, un mar particular, además que es el mar Caribe. Bueno, más o menos, para resumirlo un poco, cuando cuando las abuelas llegan a ese espacio de mar, empiezan a nombrar, por ejemplo, los nombres, a nombrar los peces. Eh, y la mayoría de los peces tienen nombre de aves, ¿ya? Y traen ese conocimiento como, bueno, nombres de las aves a este espacio, ¿no? Por ejemplo, Nalu,
una lugo es una ave, pero también es un pargo rojo ahora. ¿Ya? Y así como que empezaron a tener una relación cercana mencionando, ¿no? Y lo otro es, en la memoria histórica del pueblo cunandule, existe, por ejemplo, las historias o los relatos con, por ejemplo, las tortugas marinas, ¿no? Por ejemplo, la historia que nos cuentan los abuelos de cómo una mujer fue llevada por, eh, por una tortuga marina, ¿no? Y esa persona que fue para no decir secuestrado, sino llevado, aprende las culturas de los seres del mar, de los pulpos, de las tortugas marinas, de las sardinas, de diferentes especies que existen en el mar. Ella aprende toda la cultura de ellos y lo trae a la comunidad. Después que lo rescatan, enseña a la comunidad, ¿no? Y por decir de alguna forma como el pueblo cuna aprende de los otros, ¿no? Como sigue haciéndolo hoy día, ¿no? Y así que en ese sentido esa relación que existe con el mar, por decir, ¿no? Y también como que actualmente se canta eso, ¿no? Esto todavía se sigue cantando, nos la siguen contando esa historia, ¿no? De esa relación, ¿no? Así que en ese sentido, de alguna forma, existe una cierta relación, ¿no? O sea, no estarías de acuerdo con usted una imagen más pintoresca, folclórica, de un pueblo cuna, dule, como atado a sus tradiciones, no permitiendo el intercambio con el exterior. Claro, es que lo que pasa es que ese pensamiento occidental, ¿no? Del criollo más que todo, piensa como que cuando piensan en territorio, piensa como que, wow, estos indios quieren cerrarse en su gueto. Nosotros no queremos encerrarnos en un gueto, ¿no? Queremos viajar, queremos conocer, queremos ofrecer lo que nosotros tenemos y queremos conocer la de ellos, intercambiar, ¿no? Y en ese sentido, como en las historias nuestras nos las enseñan eso. Por ejemplo, de un personaje que se fue con una ave, ¿no? Y le cantaron, perdón, aprendieron el canto de las aves, ¿no? Y comunicarse con las aves y así otros personajes que conocieron otros mundos, otros espacios. Y en la realidad, el pueblo cunandule ha hecho esa relación, ¿no? Y con la cuestión de la revolución cuna, ¿no? Antes de la revolución cuna, muchos cunandules estudiaron afuera, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Los grandes abuelos estaban querían conocer las otras culturas. Y por eso, por ejemplo, uno de los grandes líderes de nuestra comarca, de Cunayala, es Nele Cantulo, que decía, respetamos y admiramos a las grandes culturas del mundo y asimismo deseamos ser respetados como un pueblo digno y humano. Y para nosotros eso es una cosa como de una relación, de intercambio cultural que nosotros queremos, ¿no? Y es lo que nos enseñan los abuelos, es lo que nos cuentan las abuelas. Y el mar es parte de esto, pues, que nos ha enseñado esa relación con otros y nos adaptamos, pues. Por ejemplo, muchos abuelos en los años 20 o antes por 1800, cuando llegaba a Cunayala un barco, un buque, se iban a los 14, 15, 16 años y volvían a los 30 años, ¿sabes? Y se iba para Europa, para Norteamérica, para Sudamérica, y traían sus conocimientos. ¿Ya? Y por ejemplo, el Simran Coleman, que fue era el cacique en tiempos de la Revolución, vivió en Inglaterra, no recuerdo ahora el nombre, vivió allí y regresó y se convirtió en un gran líder, en un guía espiritual, y él fue una de las cabezas de la revolución. Y en ese sentido, para nosotros, para el pueblo cuna, es súper importante esa cuestión de viajar. Y el mar ha ofrecido eso también, ¿no?
Claro, es una puerta, no es un puerto, de hecho el mar está Exacto. lleno de puertos, que son unas especies de puertas al mundo también. Dime algo, estás hablando ahorita de la revolución cuna, es la revolución de, bueno, de 1925. Quisiera saber si esa revolución y en la historia cuna en general hace parte de la historia oficial de Panamá, es decir, se enseña en las escuelas, o es algo ligeramente marginal. Mira, el Estado-nación panameña, ¿no? Que cuando nace Panamá, esto censura las historias de los otros, ¿no? Somos los otros, las naciones indígenas, ¿no? Que ya existíamos antes de la creación de este Panamá, ¿no? Y se sigue marginando las historias las primeras naciones, de las naciones indígenas, que somos 7, y en sí, así que nos enseña de la revolución Cunardule, nos enseña de los grandes líderes de ese tiempo, y realmente es como muy, muy marginado, por decir. Por ejemplo, ahora mismo, bueno, casualmente esta semana entró a postproducción un documental que edité de mi hermano, que también es cineasta, se llama Burba, el espíritu de la rebelión. Él lo dirigió, yo lo edité, es un largometraje que hemos terminado, que habla sobre esto, ¿no? Sobre ese estallido y por qué fue, para que la gente lo pueda entender. Y el cine nos ha abierto un poquito, ¿no? Para contar nuestra historia, los que no nos enseñan en las escuelas, ¿no? Así que realmente las historias indígenas de los pueblos, de las naciones que habitan Panamá, está censurado prácticamente. Pues, es una de las funciones, por supuesto, del arte, ¿no? De poder contar a través de ahí. Y que Exacto. ustedes viven ahorita en Ciudad de Panamá, me parece. Ahí, ¿cómo se vive como cuna Dulé? ¿Hay discriminación? ¿Hay diferencia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay una relación ríspida de aceptación o no? Uf, en sí hay una cuestión, es compleja en sí como de explicar esa relación. Sí hay discriminación, sí, pero a la vez como no hay una cuestión de violencia física, pero sí psicológica, ¿no? Con la cuestión económica, con la cuestión política, con la cuestión social, ¿no? Que existe, ¿no? Y también con la cuestión educativa, ¿no? Por ejemplo yo crecí en Cunayala y me vine a los 14, 15 años a esta ciudad. Llevo 20 años aquí, ¿no? Y de repente, como aquí yo me siento extranjero en la ciudad capital. Yo soy un extranjero y me siento extranjero. Y si voy a mi pueblo, también también como que a uno lo hacen sentir como extraño, como extranjero. Y estamos en ese mundo de, como dice un poeta argentino, ¿no? De que ni soy de allá ni de acá, nacimos de todas partes y siendo una dule, pues, y lo aceptamos, ¿no? Y realmente a partir de eso estamos tratando de construir nuestras realidades, ¿no? Y tampoco a decir como que, ay, no, no vamos a hacer nada y vamos a continuar sin mirar atrás. No, construyendo posibilidades en sí, ¿no? A partir de todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Por supuesto. Oye, para terminar el programa bueno, voy a hacer un viraje de 180 grados. Quería preguntar un poco, en el Caribe es donde más está ahorita sintiendo los estragos del cambio climático. ¿Esto está afectando de alguna manera los asentamientos cunas? ¿Y hay algún tipo de adaptación que se está haciendo, una nueva adaptación después de haber llegado al Caribe y tenerse que adaptar a este entorno, ahora un entorno que se vuelve cada vez más complicado? Sí, exacto, porque imagínate que tú llegaste hace 200 o 100 años a este espacio y ahora volver nuevamente al continente, ¿no? De volver después de estar conociendo ese espacio donde estás. Y sí,
Muchos pueblos están pensando en volver porque realmente hay muchas inundaciones en los pueblos, en las comunidades pequeñas se está sufriendo ese cambio climático y lo estamos sintiendo realmente. Y realmente como que es muy difícil, muy complicado, así que están tratando de organizar, ¿no? Ya hay como un pueblo que está ya dentro de poco, está por trasladarse. Pero el problema es que en sí como que desde el Estado le vale madre todo, simplemente quieren crear barriadas, ¿no? Como si fueran esas barriadas todo iguales, ¿no? Sin pensar eh, en la, en la, perdón, en la arquitectura Dule, ¿no? En la arquitectura que tiene que ver con el pensamiento Dule, ¿no? Toda la casa tiene que ver con el universo Dule, ¿no? Y al momento de tú construirle una casa diferente, estás cambiándole toda la mentalidad al pueblo Cunadule. Así que, pero bueno, hay que moverse y realmente lo estamos viviendo directamente esto en carne propia. Ese cambio que viene bajando, ¿no? Para todo el mundo realmente. Claro, claro. Bueno, pues espero que hagan una vez más prueba de resiliencia, resistencia y bueno, siendo una cultura tan fuerte que logren su desplazamiento, un nuevo viaje a tierras, pues, más bien que logremos mitigar el cambio climático número uno, que no haya tantos Claro, estragos exacto. y que los pocos estragos, bueno, nos podamos adaptar de la mejor manera. Te agradezco muchísimo, Orgun, por esta plática, por este pequeño viaje a tu comarca. Muchas gracias, Yael, por la invitación y bueno, contento de poder ofrecer algunas eh, pantallazos, ¿no? De lo que somos lo que es la nación Cunandula, ¿no? Que habitamos Panamá y Colombia, importante. Siempre se olvidan a los, a los hermanos que se quedaron en la otra parte de la frontera, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias y bueno, y muchas gracias por supuesto a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en el programa de la revista de la universidad. Pásenla bien.